Pregunta 41, empezamos. Chicos, en Guarani y Chancay, ¿me escuchan? Okay. Bien, pregunta 41. ¿Cuál de los siguientes fármacos no tiene efecto en la sobrevida de los pacientes con ICC? Tenemos el captopril, espionolactona, carvedilol, digoxina y losartán. Esta pregunta la van a ver repetida en todos los exámenes, preguntada de diversas maneras y siempre la respuesta es la misma. ¿Cuál es la que no tiene efecto sobre la sobrevida? Los YECAS han disminuido mortalidad, está comprobado. Lo indicado usualmente para gente que tiene disfunción sistólica menor de 40% de fracción de eyección. Los beta bloqueadores también han reducido la mortalidad. Los estudios están con carvedilol, por eso somos más carvedilol que otro beta bloqueador. Acá en nuestro medio es el que hay. Los ARA2 también han demostrado disminución de mortalidad y usualmente se usa cuando el paciente no puede tolerar los YECAS. Los antagonistas de la aldosterona como la espironolactona y espedonona, que no hay acá, también han tenido efectos beneficiosos sobre la supervivencia en los pacientes con índice de grado 3, 4. Los diuréticos son beneficiosos para el control de los síntomas, pero no hay evidencia de que tengan un efecto sobre la mortalidad. Me refiero a furosemida, toracemida, hidroclorotiazida y clortalidona. Sirven mucho, pero no ayudan nada en la mortalidad. Dioxina no tiene efecto sobre la sobrevida, solamente con la calidad de vida, que es lo que siempre se menciona. Y está indicada en pacientes con clase funcional 3-4. Por eso que los pacientes que están pues con una función de eyección bastante deprimida, con insuficiencia cardíaca, pequeños esfuerzos, siempre le colocamos su digitálico. La hidralacina y nitrato de isosorbide mejora la función ventricular, mejoran la capacidad de ejercicio y algunos ensayos mencionan que pueden también mejorar la supervivencia y eso está todavía pues interesante. El uso de estos nitritados también mejoran la sobrevida en los pacientes. Entonces, dioxina no tiene nada que ver con la sobrevida. 41 letra D. Sobre la hipertensión arterial es cierto que la hipertensión secundaria es más prevalente que la primaria. La insuficiencia cardíaca no puede ser consecuencia de la hipertensión arterial. El péptido natriurético arterial parece jugar un rol en la regulación vascular normal como vasodilatador. La hipertensión renovascular es la más importante de la hipertensión arterial primaria. Y la coartación de aorta es una causa no corregible de hipertensión arterial. ¿Cuál es aparentemente o cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? ¿La presión arterial secundaria es más prevalente que la primaria? No, la primaria es más prevalente que la secundaria. Perfecto. La insuficiencia cardíaca no puede ser consecuencia de hipertensión arterial. Hipertensión arterial es una causa, una de las primeras causas de insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético arterial parece jugar un rol en la regulación vascular normal como vasodilatador. Eso es correcto. La hipertensión renovascular es la causa más importante de la hipertensión renal arterial primaria. No, pues. No tiene nada que ver ahí. Y la coartación de aorta es una causa no corregible de hipertensión arterial. Eso es corregible. Por lo tanto, la alternativa letra C es lo correcto de la pregunta 42. 4.3. Varón de 67 años que acude por infarto agudo de miocardio. En el examen físico se encuentra PA 130,85 y tiene clínicamente y radiológicamente edema agudo de pulmón. ¿Qué clase funcional de acuerdo a la clasificación KILIP tiene el paciente? Recuerden que el KILIP tiene que ver con congestión pulmonar por disfunción del corazón en un infarto de miocardio. Yo tengo la clasificación KILIP. El KILIP 1 es un paciente que no tiene signos, no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. El KILIP 2 tiene estertores, algunos crépitos por ahí, un tercer ruido cardíaco y aumento de la presión venosa yugular. El KILIP 3 es edema agudo de pulmón y el 4 es shock cardiogénico.
sea, 1 no tiene nada, 2 tiene crépitos, 3 edema agudo de pulmón y el 4 es shock cardiogénico. Y con el shock cardiogénico obviamente va a haber hipotensión arterial y evidencia de vasoconstricción periférica. El paciente presenta oliguria, el paciente tiene cianosis y está diaforético, todo frío. La idea de esta clasificación es que hay un pronóstico de la evolución del paciente y las probabilidades de muerte en los 30 primeros días tras el infarto. Entonces, 1 no tiene nada, 2 es crépitos, 3 edema agudo de pulmón y 4 shock cardiogénico. En el estudio para chequear lo que era mortalidad, los que tenían clase funcional CLIP 1 es 6%, los que vienen con crépitos 17%, los que vienen con edema agudo de pulmón 38%, y los que vienen en shock cardiogénico el 81% se mueren en los siguientes 30 días. Como que es un poquito malo a más CLIP que uno pueda tener acá. Solamente la mortalidad. El señor tiene edema agudo de pulmón, por lo tanto es un CLIP 3. ¿Cuál de las siguientes enfermedades tiene shock distributivo? Ya lo vimos en la pregunta anterior. ¿Cuál es el distributivo acá? Este sería distributivo anafilaxia. Muy bien. La segunda parte básicamente es consecuencia de la primera. En la reanimación cardiopulmonar avanzada, la toma del trazado eléctrico del corazón se encuentra ¿en dónde? En el A, en el B, en el C, en el D o en el E de electro. La D, que son vías venosas y drogas, esto es RCP avanzado, ¿va? La D es vías venosas, drogas y fluidos, la E es monitorización estable y diagnóstico con electrocardiograma, y la F es tratamiento de las arritmias cardíacas. Entonces acá vamos a ver que la E es de EKG. Acuérdense que en el ABC ahora se ha convertido en CAB. Entonces primero es el C, luego es el A y luego es el B. Varón de 32 años que acude a un chequeo cardíaco, 22 años, Al tomarle el electrocardiograma se evidencia un PR corto, un QRS ancho con espastamiento inicial que se llama onda delta. ¿Y qué puede tener el paciente? Es Wolff Parkinson White, ejercicio ventricular, fibrilación ventricular, bloqueo AB completo, flúter auricular. Tiene 3 cosas que están en una definición. Eso, la onda delta la pueden ver ahí, que está al inicio del QRS. Estos pacientes que tienen taquicardias paroxísticas tienen un PR corto, un QRS ancho y este empastamiento inicial que se llama onda delta. Esto lo que hace aurículos ventriculares anómalos y por lo tanto hay despolarizaciones precoces y lo que se llama el síndrome de preexcitación, ¿no? Entonces este paciente joven, ahí vemos ahí nuevamente, la onda delta, tiene un Wolff Parkinson White. En las extrasístoles ventriculares hay QRS prematuro, que están acá, y pueden estar precedidos de onda P, como que pueden no estar precedidos de onda P. La fibrilación ventricular es un ritmo totalmente caótico, no se distingue complejos QRS, no se ve onda T, no se ve ST, no se ve nada, y usualmente fibrilación auricular es un paso ya a que el paciente, ese corazón se deje de funcionar rápidamente y hay que revertirlo para que pueda nuevamente mejorarse. El bloqueo auriculoventricular completo es el cual cada uno va por su lado. Hay interrupciones completas de la conducción. Ven acá aparentemente una onda P, estos son ST, una onda P, no hay QRS. Aquí hay onda P, QRS, de repente se pierde, aquí hay una onda P por acá. Entonces es un ritmo que va cada uno por su lado. El flúter es una arritmia de alta frecuencia auricular. Entonces se ven ondas en serrucho. Cuando ustedes vean un EKG y no sepan qué cosa es, entre una fibrilación auricular y un flúter, donde pueden ver lo bonito es en B1. En B1 sí se puede ver bonito los serruchitos, o se ve las alternancias eléctricas y las diferentes
espacios entre los complejos QRS para fibrilación auricular. Se ve mucho mejor. Porque ese es el flute y la fibrilación auricular pueden ser muy parecidos. Este es un Wolff-Parkinson-White por definición. PR corto, QRS ancho y una onda inicial empastada que es la onda delta. ¿Cuál de los siguientes factores no es un criterio menor de Duke en endocarditis infecciosa? Fiebre, más de 39, hemorragia conjuntival, nódulos de Osler, adicción a drogas parenterales y ecocardiografía sugestiva. Entonces, para endocarditis, los criterios de Duke tienen más de 90% de sensibilidad y hay mayores y menores. En los mayores, antes solamente estaban los cultivos hasta que apareció el ecocardio y el mayor está hemocultivo positivo para endocarditis, donde encontremos por lo menos organismos típicos en dos cultivos separados. Lo clásico es Streptococcus viridans, Staph aureus, pero ahora con motivo de estudios en el extranjero y también acá en Perú ya están comenzando a ver estudios, el germen más frecuente en endocarditis ahora es Staph aureus. Antes siempre se decía que era Streptococcus viridans. Actualmente ya se ve afuera Staph aureus y acá en Lima también ya están haciendo estudios y están viendo Staph aureus. Por lo tanto, la respuesta siempre va a ser Staph aureus el más frecuente. En la parte de la afectación endocárdica es con ecocardiografía, donde hay la vegetación que uno va a ver, que puede haber en la válvula o en choque en turbulencia o en el material protésico que puede encontrarse, puede haber abscesos, disencias nuevas y nueva regurgitación valvular y el soplo no es suficiente para eso. Y en los menores, predisposición, que alguien tenga una cardiopatía predisponente o adicción a drogas endovenosas. En nuestro medio no tenemos drogas endovenosas, pero para nosotros un factor de riesgo está el uso de catéteres, tanto periféricos como el catéter central, que se usa mucho para la hemodiálisis, o la gente que usa pues el PORT o usa los catéteres para terapias, para quimioterapias o terapias para el dolor. Esos serían nuestros factores de riesgo para introducir Staph al interior del cuerpo. La fiebre más de 38, no 39. Fenómenos vasculares, donde están pues los émbolos en arterias mayores, infartos pulmonares, hemorragia intracraneal, conjuntival, las lesiones de Janeway, que son las rayitas que van ustedes a ver en el pie de émbolos periféricos, fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide, ecocardio sugestivo sin hallazgo de criterio mayor y hemocultivo sugestivo que no cumple criterio mayor, excluyendo un solo hemo para Staph coagulasa negativo y gérmenes no asociados, endocarditis infecciosa. Y histología positiva, gérmenes asociados a endocarditis infecciosa también sería un criterio menor. Entonces simplemente acá es 38, no 39, este famoso criterio de Duke. Vamos a decir así acá. Como ustedes pueden ver en la parte de criterios menores, hay varias cosas que pueden estar ocurriendo. Esa es la razón por la cual endocarditis también es una de las vedettes de la medicina. Cuando alguien tiene algo y yo no sé qué tiene, ya les he dicho, hay varias cosas que tengo que ver. VIH, brucela, TB, endocarditis infecciosa y sífilis. Son 5 cosas que siempre hay que chequear cuando tienen algo y yo no sé qué tiene. Tiene de todo, pero no encuentro algo. Esas 5 cosas siempre hay que buscarlas. Cuando busquemos un paciente en el cual no encontramos lo que queremos de inicio. En el síndrome postcardiomiotomía o en el síndrome de Dressler, la terapia de la pericarditis debe ser, ¿qué le damos? Ya que el Dressler es una inflamación post-infarto, lo que se usa acá hay 2 cosas. Los AINES, como la aspirina, indometacina, ibuprofeno, alivian el dolor de tórax y reducen la inflamación en la pericarditis. Y los esteroides, en los casos de pericarditis intratable, como en el síndrome de Dressler y en el síndrome de pericarditis post-pericardiomiotomía, para alivio de síntomas. Entonces, teóricamente, para lo que es el síndrome post-cardiomiotomía, lo indicado sería darle esteroides más que
AINES. 48, letra D. Entonces, en una pericarditis simple, tranquilamente lo puedo manejar con AINES, ¿ok? Pero si ya tengo el Dressler, que es un dolor un poco más fuerte, menos tratable, el corticoide me va a servir para manejarlo. Según la OMS, de las siguientes cardiomiopatías se clasificarían en intrínseca. Y esas son unas preguntas de teoría, que solamente vamos a verlo como teoría, porque la OMS califica las extrínsecas a aquellas que la patología primaria se encuentra por fuera del miocardio. Entonces ahí, como extrínsecas, coloca la hipertensión, sin embargo coloca la miocardiopatía valvular, inflamatoria, por enfermedad metabólica sistémica y la miocardiopatía alcohólica. Y las intrínsecas es como una debilidad del músculo del corazón que no es causada por una causa externa identificable. Entonces, para hacer el diagnóstico de una miocardiopatía intrínseca es necesario descartar, pues, coronariopatías, entre otras enfermedades, y no hay nada en particular que lo vaya a tener. Y las intrínsecas pueden ser causadas por toxicidad con drogas, alcohol, hepatitis viral C y algunas cosas que nadie conoce. Y ahí está la cardiopatía dilatada congestiva, hipertrófica, restrictiva e isquémica. Y de acuerdo a esa clasificación, la dilatada se clasificaría en... Porque la valvular, la OMS la clasifica como extrínseca. La OMS ha puesto eso ahí. Habría que hacer una carta a la OMS y decirle por qué. ¿Qué pasa? Totalmente de acuerdo con usted, doctora. 50. Mujer de 68 años, con hipertensión antigua, tratada con espironolactona, hace 15 días le añaden enalapril para controlar mejor su presión arterial. Acude a urgencias por debilidad de miembros inferiores y la exploración cardiológica clínica es normal y la PA 150,85. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta, señálela. A ver. Ha usado espironolactona, por lo tanto es un ahorrador de potasio. Y hace 15 días le añaden enalapril. El enalapril se supone que es un YECA que también puede incrementar los niveles de potasio. El YECA me protege el riñón, pero si el paciente tiene falla renal de base, me lo puede empeorar. Si tiene una creatinina mayor de 2 o 2.5, ¿qué más? Nada más. Veamos. A ver, es muy probable que las T del EKG sean altas y picudas. La infusión de glucosa e insulina probablemente sea útil en el tratamiento. Un cierto grado de insuficiencia renal preexistente puede haber jugado un papel en el establecimiento de su cuadro actual. Muy probablemente la excreción de potasio en orina esté muy elevada. La paciente sin tratamiento es probable que desarrolle una arritmia fatal. ¿Y por qué acude la señora? Porque tiene debilidad de miembros inferiores. Ok. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para esta pregunta? Si estoy ahorrando potasio, ¿cómo estará el potasio en la orina? Bajo. Y acá dice que el potasio está elevado. Entonces la falsa sería la D y las otras 4 están pues coherentes con el ahorro del potasio en la paciente y con todo lo que puede ocasionar la hipercalemia más el uso de YECAs. Los fármacos betabloqueantes deben su acción antianginosa ¿a qué? Disminuyen la resistencia periférica y por tanto la tensión arterial, aumentan el aporte de oxígeno al miocardio, disminuyen las necesidades de oxígeno del miocardio, disminuyen la frecuencia y la contractibilidad cardíaca, disminuye el espasmo coronario, aumenta el flujo a través de la circulación colateral. La respuesta es letra. Saltó que esa pregunta.
¿Qué hace los betabloqueantes? Lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón y por lo tanto lleva una disminución del consumo de oxígeno. ¿Qué sería la alternativa letra C? C, letra C, 51C. 5.2. Una mujer de 72 años de edad con antecedentes de diabetes, mellitus e infarto de miocardio hace un año tiene una fracción de eyección ventricular de 30%. Y está en tratamiento habitual con aspirina, furosemida, 20 miligramos por día, captopril, 20 miligramos por día, y acude a la consulta por disnea de pequeños esfuerzos. La exploración física es compatible con insuficiencia cardíaca, de predominio derecho. Presión arterial 140/70 y frecuencia cardíaca en 70. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es de mejor prioridad desde el punto de vista de mejorar su pronóstico? Consideren que todas lo que está ahí en dosis, todas son correctas las dosis, por si acaso. ¿Ya? Ninguna dosis que sea incorrecta. Veamos. Es diabética, tuvo infarto, tiene fracción de eyección de 30, o sea, esta es una clasificación 3-4. Usa aspirina, furosemida, captopril, y tiene disnea de pequeños esfuerzos y se evidencia pues que tiene insuficiencia cardíaca de predominio derecho. 140/70, 70 latidos por minuto. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es de menor prioridad desde el punto de vista de mejorar su pronóstico? Acá podríamos ver dos alternativas. Bueno, si nos ponemos exquisitos, hasta 3 podrían haber. A ver, partamos del punto de vista que es una insuficiencia cardíaca. Necesitamos un YECA, un beta bloqueador. Necesitamos también de las 5, necesitamos espironolactona. Entonces me quedo con espironolactona, la C, me quedo con la D. Entonces me quedo, las que no pueden ser, podrían ser A, B y E. La intención de la pregunta debería ser ¿cuál de las 5 drogas es menos o repercute menos para el pronóstico de sobrevida del paciente? Esa es la idea de la pregunta. Entonces la respuesta teóricamente debería ser letra B. Inicia con digoxina, por lo que no sería bueno para su pronóstico. Sin embargo, captopril, polisinoprid, yo creo que lo están haciendo porque la dosis de captopril que está recibiendo una vez al día de 25 es poco, y sinopril con 20 es suficiente para el día. O sea, sería la razón por la cual harían el cambio. Y simvastatina, pues es el hipolipemiante, que ayudaría, pero lo ponen en mayor grado que la digoxina. Entonces, teóricamente no me ayuda en la sobrevida. Mejora la capacidad funcional, pero no hace mucha cosa. 52, letra B. ¿Cuál de las siguientes combinaciones, pregunta 53, forma el trípode en el que se asienta el tratamiento farmacológico de la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular? Beta bloqueador, calcio antagonista y YECAS. YECA, diurético y calcio antagonista, diurético, beta bloqueante y YECA, beta bloqueador, antagonista de receptores de angiotensina, un ARA2, YECA, ARA2, YECA y calcio antagonista. ¿Cuál de esos 5 tiene 3 cosas diferentes? Que están dentro de la terapia para insuficiencia cardíaca. A, B, C, D, E. Lo que nos va a ayudar a este paciente sería un YECA, de todas maneras. Así que YECA están en la 5. Un diurético. Y la tercera droga, ¿cuál sería? Beta bloqueante. Entonces sería la alternativa letra C. Uy, acá. En teoría, este es un cuadro que lo van a chequear cuando lo vean en la página de la universidad.
Lo que menciona para disminuir mortalidad y morbilidad en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca grado 1 es dar YECA en asintomáticos, más beta bloqueantes si es que hace un infarto. Para clase 2, YECA más beta bloqueador según es sintomático. 3, YECA más beta bloqueador más espironolactona, igual que grado 4, YECA más beta bloqueador y espironolactona. Si es que el YECA causa mucha tos, mucha intolerancia, se cambia por un ARA2 el YECA. Y solamente colocamos YECA y ARA2 cuando el beta bloqueador no se puede utilizar, porque no tolera el beta bloqueador, hace muchas frecuencias bajas. En el postoperatorio inmediato, un politraumatizado está cianótico y muy hipotenso. Se auscultan muchas sibilancias. La medición de la presión venosa y de la presión capilar o de enclavamiento pulmonar están muy elevadas. ¿Qué medida terapéutica no necesitaría en lo absoluto este paciente? Oxigenoterapia, noradrenalina, reposición de la volemia, diuréticos, estimulantes beta-2 adrenérgicos. Tiene una PVC alta. Acuérdense que la medición de la PVC, que va entre 8 y 12, si tiene menos de 8, quiere decir que está deshidratado. Si está más de 12, no importa el número, lo que quiere decir que está sobrehidratado. O sea, tiene volumen. Si tiene 13 y otro tiene 15, el que tiene 15 no tiene más agua que el que tiene 13. O sea, ya no correlaciona. Simplemente por encima del valor normal, ese paciente tiene más agua de lo que necesita. Nada más. ¿Okay? Por debajo sí me ayuda bastante. Quien tenga menos 5 y quien tenga menos 8, que tiene menos 8, le falta más agua que el de menos 5. Pero por encima no sirve mucho. Entonces, este paciente tiene una presión venosa alta, lo que tiene es mucho volumen. Entonces, lo que está pasando acá, tiene un edema pulmonar, lo más probable que tenga es un edema pulmonar cardiogénico. Entonces, lo que está pasando con este paciente es que no tiene mucho volumen. Entonces, no hay que reponer el volumen, hay que manejarlo con oxígeno. Quizás hay que ponerle diuréticos, estimulantes beta-2, noradrenalina, por lo que puede estar hasta chocado, pero no hay que ponerle volumen porque nos están dando los valores que están muy altos. Pregunta 55. Entonces, pregunta 54, alternativa letra C. 5.5. Dice, un hombre de 47 años, fumador de 50 paquetes por año, cartero en actividad, no carterista, obeso, un IMC en 31, diabético hace 10 años, controlado con insulina, hipertenso, toma nifedipino 30, con insuficiencia renal crónica, creatinina habitual en 2, y con hipercolesterolemia 240. O sea, es un gordito fumador, diabético, hipertenso, insuficiencia renal, hipercolesterolémico, y camina todos los días porque es diabético, porque es cartero. Perfecto. Y va a su médico de cabecera porque tiene disnea hace una semana, que le obliga a pararse cuando camina en el llano, o sea, cuando camina mucho se cansa. Probablemente lo hacía sin dificultad, no ha tenido fiebre ni olor torácico, cree que está algo acatarrado, pues por las noches tose sin expectorar. La presión arterial es 150/90, no tiene edemas, tiene algunos roncus dispersos, crepitantes en las bases y se oye un posible tercer tono, aunque está algo taquicárdico, o sea, para valorar bien este dato. Los análisis son normales, salvo la creatinina que está en 2.5 y una placa de tórax muestra afectación alveolo intersticial bilateral basal, pero no hay cardiomegalia. ¿Cuál sería la aproximación diagnóstica más correcta en este momento? Bueno, tiene un montón de factores de riesgo, ¿no? Fuma un montón, es diabético, hipertenso, falla renal y colesterol incrementado. O sea, tiene un montón de factores de riesgo para enfermedad coronaria este paciente. Dice además, cuando está hipertenso ahí, tiene roncus dispersos, crépitos en las bases y soy un posible tercer tono. Y en una placa dice que aparentemente hay afectación alveolo intersticial bilateral basal, o sea que hay un poquito de congestión, pero no hay cardiomegalia. Ya, entonces, ¿qué puede haber pasado? ¿O qué hay que descartarle?
A ver, una espirometría demostrará casi con seguridad un patrón obstructivo, por lo que se debe comenzar tratamiento broncodilatador. ¿Tendrán un patrón obstructivo o un patrón restrictivo? O no sabemos. Forma 50 paquetes por año. La fibrosis pulmonar idiopática requiere una biopsia pulmonar para su diagnóstico. Sí, eso es cierto. ¿Se le debe recomendar una broncoscopía o biopsia transbronquial? No, ahorita no. C. Una prueba de fuerza ambulatoria es recomendable para descartar una isquemia silente, muy frecuente en diabéticos, pero no es preciso si el electrocardiograma basal no muestra ondas Q ni alteraciones de la repolarización. Esa es la parte falsa de esa alternativa. Está indicado el ingreso y descartar lo antes posible una cardiopatía isquémica. Podría ser, ¿no? Tiene un montón de factores de riesgo. No hay cardiomegalia, por lo tanto puede haber un pequeño infartito en ese paciente. Empezar tratamiento diurético para enterar por la parte de los crépitos que estamos encontrando, vasodilatadores, inhibidor de la angiotensina convertasa, bueno, posiblemente añadir un beta bloqueante y controlar los factores de riesgo cardiovascular, pues, puede ser una buena alternativa más coherente hasta ahora. Si un ecocardio, la fracción de eyección es normal, se descartaría razonablemente la insuficiencia cardíaca y se debería buscar otras causas de su problema, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada. Si hacemos un ecocardio y la fracción de eyección es normal, ¿se puede descartar que tenga insuficiencia cardíaca? No. Entonces, la alternativa más coherente sería la alternativa letra D, ya que tiene factor de riesgo cardiovascular, por tener pues todo lo que tiene, hay que descartar que no haya hecho un infarto y comenzarle a controlar los factores de riesgo cardiovascular. Que baje de peso, que no fume, que se controle mejor la diabetes, mejorar su riñón, mejorar su colesterol, mejorar su hipertensión, mejorarle su vida al paciente. 56. ¿Cuál de los siguientes fármacos no está indicado en insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa? Carvedilol, furosemida, espironolactona, inhibidor de la YECA o verapamilo. O sea, este paciente tiene falla cardíaca y lo que hace es que su ventrículo no contrae bien. O sea, ¿cuál de los fármacos bloquearía, inhibiría o disminuiría la contractibilidad cardíaca de ese paciente? El verapamilo. Muy bien. Bloqueo de canal de calcio bloquearía a ese paciente. Muy bien. 57. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la mortalidad en los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva? Esa es otra forma de preguntar YECA hasta por gusto. 57, letra C. ¿Cuál de los siguientes fármacos no ha demostrado disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca? Digoxina. Ya eso es así. 59. Señale cuál de los siguientes no es considerado criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Cardiomegalia, reflujo hepatoyugular, disnea de esfuerzo, galope por tercer tono, crepitantes. ¿Cuál de estos no es criterio mayor? Acuérdense que los que de criterio menor son criterios que pueden encontrarse en insuficiencia cardíaca y en otras enfermedades. Los de mayor son aquellos que mayormente se encuentran en insuficiencia cardíaca. Entonces, para que no se acuerden, los mayores son la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los estertores están como mayores, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope por tercer ruido, reflujo hepatoyugular y pérdida de peso de 4.5 kilos en 5 días en respuesta al tratamiento, donde el paciente pues ha bajado por la congestión. Y menores son aquellos que pueden solo válidos y no pueden ser atribuidos a otras enfermedades, edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de la capacidad vital, taquicardia, frecuencia cardíaca más de 120 y ortopnea. ¿Cuál era mayor? Entonces, lo que habíamos visto en esa pregunta, a ver, ¿cuál no sería mayor?
Claro, la línea de esfuerzo sería un criterio menor. Muy bien, doctora. 60. El pronóstico de un paciente ingresado de urgencia por un episodio de ICC es desfavorable cuando existen todos los factores que a continuación se indican, salvo uno. O sea, ¿cuál de los 5 factores que vemos ahí no es tan desfavorable? Los factores de mal pronóstico son una fracción de eyección ventricular baja, que tenga concentración plasmática de noradrenalina y vasopresinas elevadas, eso ya se usa en una unidad de cuidados intensivos ya muy avanzada, que el paciente tenga hiponatremia, está asociado a mal pronóstico, episodio recurrente de taquicardia ventricular, casi la mayoría, que van casi 70%, sufren de disfunción sistólica y diastólica y la mayor parte del resto tiene disfunción diastólica aislada. Y en la grave, 50% mueren al año y en general 20% al año. Factor clínico está la edad, la clase funcional, capacidad de ejercicio, frecuencia cardíaca, mientras más alto, peor pronóstico, tercer ruido, mal pronóstico, etiología isquémica, mal pronóstico, mientras más baja la fracción de eyección, mal pronóstico, arritmias, mal pronóstico, ya dijimos lo del sodio bajo, mal pronóstico, péptido natriurético atrial, aumento de neurohormonas como noradrenalina, mal pronóstico. Entonces acá, si yo puedo identificar los factores precipitantes reconocibles, bueno, eso nos, en teoría de las 5 sería lo menos lo que yo podría ayudar al paciente para mejorarlo, ¿no? Lo demás ya es parte del paciente y no lo puedo mejorar. Entonces 60, alternativa C. 6.1. Un paciente de 55 años de edad ha sido diagnosticado de miocardiopatía alcohólica e insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene una capacidad funcional 4/4 e hipertensión arterial de 180/110. ¿Cuál de los siguientes sería el tratamiento más apropiado para reducir la presión arterial de este paciente? Siempre la respuesta de la presión es la misma o la primera en todas las preguntas. ¿Cuál sería? Es YECA, siempre es YECA. A todo el mundo le damos YECA, vive el YECA. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones, pregunta 6.2, es incorrecta en el contexto del tratamiento de diversos grupos de enfermos con disfunción cardíaca diastólica? Dice, los diuréticos alivian la congestión pulmonar en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque reducen la precarga. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué es la precarga? Es todo el volumen que va a entrar. ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué hace el diurético? Hace que uno orine y por lo tanto baja el volumen, baja la precarga. Por lo tanto, 1 o la A es correcta. B. Los beta bloqueantes aislados pueden ser útiles en caso de hipertensión arterial esencial porque reducen la poscarga. Eso es cierto. Los beta bloqueantes hacen vasodilatación y me permiten disminuir la resistencia vascular periférica. Perfecto. C. Los digitálicos son útiles por su efecto inotrópico positivo y porque disminuyen el riesgo de arritmias ventriculares. ¿Cierto? ¿Es mentira? ¿Tienen efecto inotrópico positivo? ¿No? ¿Disminuyen el riesgo de arritmias ventriculares? No. Incluso con la intoxicación por digitálicos puede incrementarse. D. El verapamil y el dilatación mejoran la relajación del ventrículo izquierdo en los pacientes de miocardiopatía hipertrófica. E. En pacientes con cardiopatía isquémica, los bloqueantes de canal de calcio disminuyen la severidad de los síntomas. La E es correcta.
¿Qué opinan de la D? El aminotransferasa mejora la relajación del ventrículo izquierdo en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica también es correcto. 62, letra C. Se movió un rato. Para que haya falla cardíaca diastólica, se requiere que haya presencia de síntomas o signos de ICC crónica, presencia de función sistólica ventricular izquierda normal o ligeramente alterada. O sea, para una disfunción diastólica no requiero que esté mala la fracción de eyección. Evidencia de una relajación ventricular izquierda anormal, distensibilidad diastólica o rigidez diastólica, y fundamental excluir la enfermedad pulmonar. Entonces, el ecocardio me ayuda a hacer ese diagnóstico. Y ahí todos los factores que están ahí es parecido a la falla cardíaca diastólica. Entonces, acá los digitales son útiles, es lo falso. 6.3. Ante un paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción del ventrículo izquierdo, el uso de IECAS no está nunca indicado, está indicado en principio, solo está indicado si fracasa la digital, solo está indicado si fracasa un tratamiento combinado con digital y diuréticos, solo está indicado cuando se asocia hipertensión arterial. Está indicado desde el principio. Si un enfermo tiene hipertrofia ventricular concéntrica, la caída en fibrilación auricular generalmente conduce a insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica ventricular, taquicardia ventricular paroxística, mejora la función ventricular al no existir contracción auricular útil, disminuye la postcarga, síncope por dificultad severa de llenado ventricular. Si un enfermo tiene hipertrofia ventricular concéntrica, o sea, todo el ventrículo está gordito, en forma pareja, y se hace fibrilación auricular, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que si hace fibrilación auricular no hay buen llenado y por lo tanto hay disfunción diastólica. Entonces, de las alternativas que tenemos ahí, sería alternativa letra A. 6.5. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica por disfunción sistólica del ventrículo, ICC, disfunción sistólica del ventrículo, ¿con qué tipo de fármaco se ha demostrado un aumento en la supervivencia? Respuesta, IECA. Ya si no contestan IECA ya. 6.6. El tratamiento más eficaz para prevenir recurrencias en el aleteo o flúter auricular común es la respuesta para esta pregunta. Bueno, el aleteo auricular es un ritmo cardíaco normal que ocurre en la aurícula cardíaca, obviamente. Se asocia con frecuencia cardíaca acelerada o taquicardia. Es una arritmia frecuente en individuos con cardiopatías, hipertensión, cardiopatía isquémica o miocardiopatías. Y lo que va a ocurrir acá es que el paciente va a tener alteraciones en los impulsos eléctricos y lo que hay que hacer es una ablación con catéter y radiofrecuencia del istmo caudal-tricuspidio, que es justamente la zona donde comienza a haber el disparo de estas alteraciones eléctricas del corazón. 6.6, letra C. 6.7. Un paciente con estenosis mitral reumática de larga evolución entra súbitamente en fibrilación auricular. ¿Cuál de estos signos exploratorios no estará presente? Por la teoría que hemos visto hace un ratito, lo que no estaría presente sería la onda A, ¿no? Esto es lo que a veces se menciona de la fibrilación auricular. Permítanme. Cuando una fibrilación auricular se detecta por primera vez, es una fibrilación auricular de diagnóstico reciente. Si no le damos tratamiento y remite a los 7 días o menos, con frecuencia a las 48 horas,
y sigue un patrón recurrente, 2 o más episodios, se llama paroxística. Si los episodios tienen una duración superior a 7 días, eso ya se llama persistente. Y si la fibrilación auricular no es eficaz, la cardioversión, o si es eficaz de manera inicial y recibe a las 24 horas, se incluye en lo que es, en caso de fibrilación auricular de larga evolución, en los que no se ha indicado la cardioversión, eso es una fibrilación auricular permanente, algunos mencionan más de un año. Entonces yo tengo diagnóstico reciente, paroxística, persistente y permanente. En la estenosis mitral hay un soplo mesodiastólico, un chasquido de apertura. Puede haber fibrilación auricular en una estenosis mitral y como está en fibrilación auricular no va a haber una buena contracción, la onda del pulso venoso va a estar ausente. 6.8. ¿En cuál de las siguientes situaciones no está indicado la anticoagulación del paciente? A ver, chicos, ¿a cuál de estos pacientes yo no lo voy a anticoagular? ¿A quién no anticoagularía? Alguien con estenosis mitral y fibrilación auricular y embolismo previo, prótesis mitral mecánica, ritmo sinusal, fibrilación auricular aislada en mujeres de 55 años, salud, miocardiopatía dilatada y fibrilación auricular. Normalmente yo anticoagulo a todo paciente cuya contracción sea muy débil, entonces podría formar coágulos, o alguna alteración dentro de las válvulas o dentro del aparato cardiovascular que podría formar turbulencia y podría formar un coágulo. Entonces, de esos 5, ¿a cuál no anticoagularía de entrada? La estenosis mitral puede desencadenar fibrilación auricular y ya tiene fibrilación auricular alternativa A, hay que anticoagularlo. La B, fibrilación auricular y embolismo previo, hay que anticoagularlo. Una prótesis mitral mecánica en ritmo sinusal, toda prótesis hay que anticoagular. Una fibrilación auricular aislada en mujeres de 55 años, ¿se fue aislada? ¿Podría ser? No sé. Miocardiopatía dilatada y fibrilación auricular, sí. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa letra D. Si es aislada, es un solo evento, no se anticoagula de entrada. Entonces hay indicaciones de trombosis venosa en T para prevenir embolismos de origen de valvulopatía mitral, prolapso de válvula mitral, transrecidivas de accidentes cerebrovasculares isquémicos, embolismos sistémicos, fibrilación auricular, una aurícula izquierda mayor de 55 por ecografía y todo el resto que ustedes pueden ver ahí. Infartos, predicción secundaria de infartos, disección de carótidas, etc. Entonces, el paciente con una fibrilación auricular aislada no lo voy a anticoagular. 6.9. Una paciente, mujer de 86 años, hospitalizada por un accidente cerebrovascular, es dada de alta enviándole a un centro de media estancia para rehabilitación física. Se tuvo un ACV y la tollaron a un centro de rehabilitación. A la exploración destaca una pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo, grado 4/5 y mínimo déficit sensitivo. En una exploración rutinaria realizada hace 10 meses se detectó fibrilación auricular asintomática. Se hizo un ecocardio que mostró una aurícula izquierda de 6.5 centímetros de diámetro. No se inició ningún tratamiento. Tomaba hidroclorotiazida y captopril para hipertensión arterial. Entre los siguientes, ¿cuál es el paso más indicado en el manejo de esta paciente? Aspirina, dipiridamol, warfarina, cardioversión eléctrica, ecocardio transesofágica para demostrar un trombo auricular. ¿Qué le hacemos? Warfa. En los pacientes menores de 65 y sin ningún factor de riesgo, no existe indicación para anticoagulación. En unos pacientes que han hecho fibrilación auricular no valvular crónica o paroxística, pero sí en pacientes de mayores edades. Y la idea es tener un INR entre 2 y 3, como ya todos ustedes lo saben.
warfarina de una vez a esta paciente. 70. Sobre la taquicardia supraventricular paroxística en niños, señalar lo falso. Es una taquicardia de comienzo de interrupción brusco. Se asocia a síndrome de preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White. En el electrocardiograma es una taquicardia con QRS estrecho de 180-300 latidos por minuto. El tratamiento de elección si el niño está estable es lidocaína intravenosa. Si el niño está en insuficiencia cardíaca, se recomienda choque eléctrico sincronizado. Entonces acá lo que hay que hacer con este niñito, puede aparecer esta taquicardia paroxística supraventricular en cualquier edad. Es por entrada en el nodo auriculoventricular, en la mayoría de los casos, y por reentrada por la vía accesoria en otro porcentaje de casos. En los neonatos y lactantes, la taquicardia se presenta hasta un 50% de los casos con clínica de falla cardíaca, donde hay taquicardia, palidez, irritabilidad, rechazo de la toma y ocasiones ingresan al hospital con sospecha de sepsis. Cuando el lactante es mayor, se puede manifestar como vómitos, irritabilidad, puede haber incluso que no tengan síntomas, y en ocasiones se descubre en el feto y no se puede controlar tratando a la madre. Entonces puede haber signos de insuficiencia cardíaca y el parto se provoca para tratar al niño. Pueden haber pocos síntomas, la cardioversión eléctrica es una buena alternativa. Otra forma de convertir rápidamente esta taquicardia es administración de medicamentos intravenosos, donde están adenosina y verapamilo, como cualquier TPCB. Asimismo, se puede usar procainamida, beta bloqueantes y propafenona. Entonces, ustedes se dan cuenta, el tratamiento es o lo cardiovierto eléctricamente o lo cardiovierto farmacológicamente, incluyendo adenosina, verapamilo, si hay procainamida, beta bloqueante y propafenona, pero no usamos lidocaína en el tratamiento de los niños con taquicardia paroxística supraventricular. 7.1. ¿Cuál de las siguientes es una indicación preferente de digoxina? Lo que hacemos normalmente, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida o alta. La idea de la digoxina no es cardiovertir la arritmia, la idea de la digoxina es disminuir el ritmo ventricular. Esa es la idea para mejorar al paciente. Entonces te doy una letra A. 7.2. ¿Cuál de los criterios diagnósticos electrocardiográficos de preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White? Que hemos visto hace un rato. Dice PR corto más onda delta con PR largo, imagen de bloqueo de rama derecha más PR largo, Q de necrosis más PR largo. ¿Cuál es la respuesta, chicos? B. PR corto, QRS ancho. Y la onda delta, que también está ahí presente. 7.3. Señale los propuestos, el procedimiento terapéutico, de los propuestos, perdón, el procedimiento terapéutico de elección por un paciente con síndrome de preexcitación Wolff-Parkinson-White y taquicardias recurrentes no controladas con fármacos antiarrítmicos. Entonces, si tenemos una alteración eléctrica y la estamos manejando y no se puede manejar, lo que usualmente se va es siempre a ablación. Doctor, ¿cómo está? A ablación de los haces para curar definitivamente a estos pacientes con el Wolff-Parkinson-White o con taquicardias. Entonces, la ablación es lo que más vamos a utilizar. 7.4. ¿En cuál de las siguientes situaciones de un paciente con fibrilación auricular está menos indicada, luego de utilizarlo, la anticoagulación? ¿En cuál de las siguientes situaciones de un paciente con FA está menos indicada, luego de estabilizarlo, la anticoagulación? Edad inferior a 60, si padece de hipotensión, si es diabético, si tiene insuficiencia cardíaca o tiene edad mayor de 75 años. Entonces, en teoría, la gente que vimos hace un ratito, gente menores, usualmente no anticoagulan, sea aspirinita. Entonces, de las 5 sería 74 letra A. 7.5. Una mujer de 70 años de edad sin antecedente de interés
Tiene palpitaciones de 2 semanas de evolución sin otro síntoma alguno. En el EKG se constata la existencia de una fibrilación auricular con una respuesta ventricular entre 95 y 110. El ecocardio muestra una aurícula izquierda en 35, con válvula mitral normal. ¿Qué actitud debo de adoptar? Aparte de la interconsulta a cardio. ¿Qué más hacemos? 70 años, no tiene antecedente de nada. Hace 2 semanas hasta que le palpita el corazón. Le hace un EKG y tiene una fibrilación auricular, respuesta ventricular exactamente 95 y 110. El ecocardio dice que tiene una aurícula chiquita de 35. Su válvula mitral, no hay prolapso de válvula mitral, no hay estenosis mitral. ¿Qué hacemos? Como es algo nuevo, ¿se podría cardiovertir eléctricamente? Porque no es crónica. Se podría cardiovertir, entonces, veamos. Cardioversión eléctrica inmediata y anticoagulación posterior durante 2 semanas. No, tampoco. Hay que esperar un poquito. Cardioversión eléctrica inmediata y anticoagulación precoz. No. Estabilizar la frecuencia ventricular más anticoagulación durante 2 semanas. Cardioversión y anticoagulación posterior durante 2 semanas si la cardioversión tuvo éxito. Eso es correcto. Pues hay que estabilizarla. A ver, la D. Estabilizar la frecuencia ventricular más antiagregación durante 2 semanas. No hay que anticoagularlo. Cardioversión y antiagregación posterior no, es anticoagulación. E. Estabilizar la frecuencia ventricular sin intentar cardioversión y anticoagulación crónica. No, la idea es, si es algo nuevo, podríamos cardiovertirla. Entonces la idea es cardioversión eléctrica sincronizada a estos pacientes. Entonces la eficacia de la cardioversión y sobre todo la posibilidad de mantener el ritmo sinusal está en relación con la duración del episodio, que debe ser, es poco eficaz si es más de 6 meses, y con el tamaño de la aurícula izquierda, poco eficaz si es más de 5 centímetros. Según estas características, la edad del paciente en jóvenes se tiende a ser más agresivo y el número de episodios previos y la tolerancia hemodinámica a la arritmia se decidirá si merece o no la pena intentar cardiovertir. Entonces, a menor tiempo se puede hacer, si la aurícula está chiquita se puede hacer, la edad me va a jugar un poco de, si más joven puedo ser más agresivo, si no también podría hacerlo en forma farmacológica. Y eso van a ver después ahí. Si tengo una fibrilación auricular de menos de 48 horas de evolución o en pacientes bien anticoagulados previamente, se puede hacer cardioversión eléctrica o farmacológica. Si más de 48 horas de evolución o duración indeterminada, se debe cardiovertir, se pueden usar 2 pautas. Lo clásico es anticoagulación al menos las 3-4 semanas previas a la cardioversión durante al menos las 4 semanas posteriores, o la guiada por ecocardio transesofágica, donde chequeamos si no hay trombos y hacemos la cardioversión sin necesidad de coagulación, pero lo clásico es lo que más se utiliza. Entonces, 75 letra C. 76. Señala entre los siguientes la afirmación correcta respecto a la fibrilación auricular. La de comienzo reciente debe tratarse exclusivamente con digitálicos. En la aislada, de comienzo reciente, nunca está indicada la cardioversión, pues fracasa en más del 90% de los casos. Si permanece y no hay contraindicación, está indicada anticoagulación oral permanente. Más del 80% de las aisladas son secundarias a hipertiroidismo larvado. La aislada no es causa nunca de insuficiencia cardíaca. La fibrilación auricular se produce en el 10 a 15% de los pacientes hipertiroideos, de tal manera que la D no es correcta. Solamente un 10% puede hacer fibrilación auricular. Si permanece y no hay contraindicación, hay que anticoagularlo. La de comienzo reciente debe tratarse exclusivamente con digitálicos, no, porque se puede cardiovertir eléctricamente. En la aislada de comienzo reciente, nunca está indicada la cardioversión, pues fracasa más del 90% de los casos, no, pues si está aislada, se puede cardiovertir, dependiendo de la duración de esta. 7.7. ¿Qué pauta de manejo sería más aconsejable seguir en un paciente con estenosis mitral y fibrilación auricular aparecida hace 3 semanas? Recientito. ¿Qué le hacemos? ¿Qué hacemos? Lo cardiovertimos y lo anticoagulamos. 7.8. En una estenosis mitral con fibrilación auricular, ¿la cardioversión eléctrica raramente es eficaz? Sí.
Entonces se había quedado que es menos eficaz si tiene más de 6 meses y es menos eficaz si tiene más de 5 centímetros esa aurícula. Entonces ahí de las 5 alternativas, por ejemplo, la E dice la aurícula izquierda está muy dilatada y la fibrilación auricular tiene más de 12 meses de evolución. Entonces ahí raramente va a ser eficaz la cardioversión, ¿no? O sea, más de 6 meses y más de 5 centímetros. 7.9. Un paciente de 68 años de edad ha sido diagnosticado de una estenosis de la arteria coronaria derecha a nivel proximal, siendo tratado mediante angioplastía coronaria transluminal percutánea. Inmediatamente después de la misma, el paciente tiene un cuadro clínico caracterizado por dolor torácico agudo, alteraciones electrocardiográficas e inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Dice, no es una complicación tras la angioplastía percutánea. Cuando alguien le hace angioplastía, puede cerrarse la angioplastía, o sea, sí puede tener nuevamente dolor. La sospecha de una disección intimal de la arteria coronaria y la oclusión de la misma. Sí, eso puede ocurrir, creo que esta es una explicación. Ahí está. Entonces son contraindicaciones de la coronariografía. Bueno. ¿Puede ser precisa la cirugía de forma urgente? Sí, porque hay que volver a hacer este tipo de cirugía. No está contraindicada la lesión de una nueva coronariografía urgente para confirmar sospecha clínica de oclusión arterial. La idea es que este paciente se ha ocluido y hay que hacerle una nueva intervención para operarla. 79 letras D. Y la última dice, hombre de 50 años de edad tratado mediante angioplastía coronaria transluminal percutánea sobre una obstrucción del 90% de la coronaria derecha proximal con buen resultado inicial. A los 3 meses el paciente presenta angina recurrente. El cateterismo revela obstrucción severa de la coronaria derecha proximal. O sea, lo mismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estado actual de este enfermo es correcta? ¿Por qué se reestenosa? Después que uno coloca un catéter, hay varios factores ahí donde el músculo liso comienza a proliferar y comienza a haber un engrosamiento de la pared arterial. Entonces, cuando colocan un stent, no solo se abre, entonces el vaso comienza a reaccionar. ¿Okay? Se activa el músculo liso y comienza esto a engrosarse. También hay evidencia de que hay hiperplasia de la nueva íntima, que no es el único mecanismo que conduce a la nueva reducción de la luz arterial, luego la angioplastía, y que el remodelamiento arterial también desempeña un papel importante. Con lo cual se ve que lo que ocurre es que se vuelve a engrosar todo y a cerrarse nuevamente. Por eso es que cuando hacen un stent no dura para toda la vida. Tienen unos 5, 10 años, 15 años, dependiendo dónde sea y cómo, con qué sea. En humanos también se ha visto el engrosamiento de la capa íntima en lesiones reestenóticas posteriores a la angioplastía, así como la presencia de células de músculo liso rodeadas de abundante matriz extracelular. Pues, sin embargo, no se ha demostrado la migración de células musculares luego de una angioplastía, pero hay evidencias por otras técnicas ecocardiográficas que hay remodelación vascular luego de la angioplastía. Sin embargo, dice acá, los autores dicen que los mecanismos de restenosis pueden diferir en función de los dispositivos utilizados, o sea, dependiendo de qué cosa van a colocar. Entonces, el stent coronario ejemplifica, elimina el componente de revascularización arterial, ya sea agrandamiento o vasoconstricción. En 2 estudios dicen que han comprobado que la combinación de la implantación de un stent coronario junto con la angioplastía con balón no solo resulta eficaz, sino que también reduce el riesgo de restenosis. O sea, hay aparentemente, el hacer estos 2 tipos de combinaciones disminuiría aparentemente ese tipo de reacción de la íntima por parte del músculo liso. Entonces, aparentemente, la hiperplasia del músculo liso de la arteria coronaria contribuye al problema actual. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Muchas gracias.